En la última década, las mujeres marroquíes ya no solo trabajan en el campo o en el hogar, casi en condiciones de esclavitud como hace un siglo. Se han incorporado al trasiego de la vida urbana, a sus fábricas e incluso a algunos despachos oficiales. Pero también han cruzado el estrecho para buscar sus sueños, alimentan la economía sumergida o llenan las aulas universitarias. Marruecos ya tiene nombre de mujer, pero quizá no lo sepa, y una legislación empieza tímidamente a protegerla. El principal cambio en la vida cotidiana de la mujer marroquí ha venido del ámbito de las leyes, y es que el principal instrumento que regula las relaciones personales y familiares en Marruecos es el Código de Estatuto Personal y de la Familia, la Mudawana, un código basado en el derecho islámico, en la Sharía supuestamente inspirada por Dios y por tanto eterna, pero con ciertas sugerencias del cuerpo legislativo occidental, principalmente francés. El núcleo duro de la Mudawana marroquí fue redactado por los ulemas poco después de la independencia, entre los años 57 y 58 del siglo XX. Entre sus principales disposiciones figuraba que el marido, como cabeza de familia, dirigía el hogar y la mujer, a partir del momento de la boda, firmaba un acto de obediencia y quedaba bajo su autoridad. A ver, en el 50 y pico se hizo una mudawana, después de la colonización francesa, y claro, en aquella época las mujeres ya habían salido, han participado en la lucha para la independencia y todo esto, y a partir de aquí ya también había mujeres que ya se habían implicado en el movimiento político, ¿vale? Entonces, claro, mujeres en partidos políticos de izquierda y todo esto. Esto, bueno, es una mudawana muy... En aquella época, si la comparamos con lo que la actualidad, realmente es muy atrasada. Bajo aquellas viejas leyes, durante décadas, la mujer de Marruecos debía aceptar sin discusión la vivienda conyugal elegida por su esposo, y a ella solo se le consentía el derecho a nutrición, vivienda, vestimenta y asistencia médica. En esa primitiva mudawana se incluía la posibilidad del repudio, siempre en manos del marido, ya que la mujer no tendría posibilidad de llevarlo a efecto. La mujer repudiada recibía teóricamente una pensión alimenticia para la crianza de los hijos, pero los jueces no solían penalizar económicamente en exceso a los repudiadores. Algo de todo ello persiste, a pesar de que han cambiado las leyes, al menos en la superficie. El divorcio, por ejemplo, el repudio o la separación está muchas veces en las manos de los jueces. Y claro, es uno de los puntos negativos que encuentro, por ejemplo, a esta ley, que esta decisión la tenga que tener el juez, un hombre, depende qué formación tiene, depende qué mentalidad tiene y qué ideología tiene. Eran otros tiempos, y aunque a primera vista la modernidad de los años 60 y 70 también se contagiaba a las calles marroquíes, la legalidad era bien distinta. Que yo no puedo juzgar la situación real de la mujer en Marruecos porque me considero una privilegiada, porque tengo un marido que me ayuda, tengo una familia que me apoya en cualquier cosa que haga, tengo una persona que viene aquí a ayudarme. Las situaciones, depende del cristal con que lo mires y depende del estatus que tengas, porque si tú eres una mujer pobre, sin casa, en la calle, que tu marido no le da la gana de trabajar, tú te tienes que ir a conseguirle lo que él quiera, entonces esa seguro que le hacéis la entrevista y sería otra cosa totalmente diferente. Hay algo que somos iguales todas las mujeres, vengamos de donde vengamos. La creencia, la educación patriarcal, la educación androcéntrica, el seguir considerando el hombre en una situación de superioridad, ese es el verdadero problema y en lo que se basa la violencia. Y luego la creencia idealizada de que se va a cambiar la situación. Eso no es igual a las mujeres de todos los países. Luego, por otra parte, cultural y personalmente, suelen ser mujeres con muy poca autoestima, que la figura de la mujer adopta un rol de gran sumisión. Incluso ellas ven como algo hermoso la sumisión.
Entonces, todo esto la hace más proclive a situaciones de abuso y situaciones de malos tratos, no solamente por personas de su propio entorno, sino también por personas de otros entornos, de laborales, de otros tipos de malos tratos y de abusos, incluso sexuales, por el hecho de ser mujer. En marzo de 1992, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, las feministas marroquíes iniciaron una campaña a fin de obtener 1 millón de firmas para exigir igualdad entre hombres y mujeres. Como fruto de todo ello, Hassan II, que aún reinaba en el país, creó una comisión para la revisión de la Mudawana, pero sus reformas fueron muy superficiales. Por ejemplo, esta modificación rebajó en cierta medida el poder del marido, pero los padres seguían teniendo autoridad para concertar el matrimonio que se les antojase. Mediante dicha reforma, de disolverse la unión matrimonial, la custodia de los hijos se atribuía prioritariamente a la madre e inmediatamente después al padre, hasta que el niño cumple 12 y la chica 15 años, cuando pasan directamente a la tutela paterna. Hasta entonces, la figura del padre figuraba en el 6º lugar en el orden de tutela de los hijos tras un divorcio. En esa reforma parcial, el derecho al repudio seguía concerniendo al hombre, pero esta vez bajo control judicial, y debía manifestarse en presencia de ambos esposos tras un arbitraje por parte de una comisión de conciliación. En aquel momento se establecieron algunas limitaciones a la poligamia. Por ejemplo, la primera esposa debía ser informada de la intención de su marido de abrazar la poligamia antes de casarse y, de hecho, la mujer podía estipular la exigencia de monogamia en su contrato de matrimonio. También la segunda esposa debería ser informada de que su futuro marido ya estaba casado. A los años 70 ya surgió la extrema izquierda marroquí, ¿vale? Y era un movimiento clandestino. Entonces, claro, había los partidos políticos legales y había el movimiento clandestino. Y entonces había muchas mujeres que militaban allí. A partir de los años 80 ya este grupo de mujeres, que eran bastantes, empezaron a pensar en un movimiento o una asociación que sean independientes de los partidos políticos. Y esto, la historia del mundo mundial siempre ha sido así. Mujeres en los partidos políticos, hombres en los puestos del mando y mujeres que... Entonces, los años 80 era ya esto, el pensamiento en montar. A partir del 80 y algo, ya la primera asociación marroquí para la defensa de los derechos de las mujeres, y a partir de ahora ya es reivindicación del cambio de ¿cómo se llama?, de la Mudawana de los años 50. De esto acabaron, por ejemplo, una de las cosas que recuerdo, porque muchas veces me falla la memoria, era la firma, la recogida de 1 millón de firmas para el cambio de esto. Entonces, y un montón de acciones, para decirlo de esta manera, manifestaciones que iban en este sentido. Claro, llegaron al 93 al cambio de la Mudawana, que continuaron y que dio también la Mudawana del 2003. Las feministas se mostraron insatisfechas por dicha reforma. De ahí que nada más subir al trono en 1999, Mohamed VI prometiera en su primer discurso la reforma del Estatuto de la Mujer. En 2003 volvió a modificarse la Mudawana, con el compromiso expreso de mantenerse fiel al espíritu del Islam, pero con afán modernizador. A partir de ahí, la familia se sitúa bajo la responsabilidad conjunta de ambos esposos y no solo bajo la dirección del marido, como ocurría anteriormente. También, por lo tanto, desaparece la sumisión expresa de la esposa, en tanto en cuanto ya no existe un artículo concreto que obligue a la mujer a obedecer a su esposo. Estas reformas están llamadas para revolucionar Marruecos, porque Marruecos, tanto el Estado como la sociedad civil, se da cuenta que si no transforma la realidad de la mujer en Marruecos, Marruecos no va a despertar. Antes la edad mínima para casarse estaba fijada a los 15 años y ahora pasaba a ser a los 18, aunque un juez podía rebajarla en función de cada caso concreto. Claro que más allá de la ley,
Lo habitual en los años 60 era que una mujer marroquí se casara con 17 años. En la actualidad, la mujer rural suele casarse con 22 y la que reside en las ciudades firma su contrato matrimonial por lo común a los 27. Nosotros tenemos en mi trabajo 3 o 4 chicas que se han casado con 16 años. Y nosotros hemos... y además, no es que los imponen los padres, ellas quieren casarse. Es tipo de educación. Y le hablas, le dices, oye, que no es el futuro, no sé qué. Y ella quiere casarse porque hay un ambiente, una presión social. Respecto a la poligamia en Marruecos, la esposa mantiene el derecho de prohibirla en su contrato matrimonial. Y de no ser así, el juez tendrá en cualquier caso que autorizarla, en función de si el marido es capaz o no de otorgar a la segunda mujer y a los hijos que tenga con ella el mismo trato que a la primera esposa. De concederse este segundo matrimonio, la primera mujer tendrá derecho a reclamar el divorcio y a ser indemnizada por ello. En el caso de poligamia, eso sí, las esposas suelen convivir bajo el mismo techo, al menos las 2 primeras, lo que suele provocar no pocas disputas. Respecto a la poligamia, la mudawana, vienen leyes en la mudawana que hacen de la poligamia una cosa imposible. No la impiden totalmente, porque eso no puede, hasta ahora no se puede hacer, dado la cultura marroquí, componente del Islam en esta cultura, pero lo están haciendo de una manera muy difícil, los requisitos son muy difíciles, son casi imposibles. La poligamia en el Corán, si puedo hacer mi propia lectura, puedo decirte que está prohibido, porque dice 2 o 3 o 4 y con una condición es que vais a ser justos entre las 4, pero al final dice y no vais a ser justos, porque si te pongo una condición diciendo tienes que ser justo y después Dios mismo afirma que no lo vais a hacer, quiere decir evitarlo. Por lo tanto, para mí ya es un dato para que esté prohibida. En la religión musulmana y en el Corán, sobre todo, hay lo que se llama el ijtihad. Y para mí, el ijtihad es hacer el esfuerzo. Y para mí es hacer el esfuerzo de adaptar. No estoy hablando de cambiar el texto religioso, no. Es adaptar el Corán o la religión a la actualidad, a las necesidades actuales. En gran medida, esa reforma de la mudawana implica la abolición de facto de la poligamia, aunque no siempre se ejerce de una manera efectiva. En cualquier caso, el impacto real de la poligamia es muy reducido y apenas va más allá de un 2% de los matrimonios. Sin embargo, históricamente el derecho al repudio ha servido como una forma encubierta de divorcio, sumamente favorable a los intereses del marido. Es normal que un hombre tiene 2 mujeres también aquí, 2 o 3. Sí, con mi marido no lo acepto, no. Lo acepto en algún caso que yo, bueno, algún caso, por ejemplo, no tengo hijos, que necesita hijos o algo así, yo no puedo hacerlos, que lo necesita, lo dejo, como lo quiero, lo dejo hacerlo, pero no. Bueno, conocemos pocos, pero normalmente con gente mayor, pero hay gente que la mujer se queda casada con él hasta que se muere, se entera que tiene otra mujer. Que eso se pasa muchísimo aquí, pero normalmente todos los hombres tienen una mujer nada más. También en la nueva mudawana se modifican las condiciones objetivas del repudio, estableciendo ciertas contraprestaciones, mientras que la mujer podrá obtener la custodia o tutela de los hijos aunque estén divorciadas. A su vez, se establecen mecanismos para determinar la paternidad de los hijos habidos fuera del matrimonio. Que el hombre tiene que pedir la autorización de su mujer antes de casarse con otra mujer, cosa que yo considero que es una humillación tremenda, ya es un maltrato para mí, porque claro, una mujer, cuando el marido está casado con otra mujer y ella no lo sabe, más o menos puede pasar, pero claro,
tienes que firmarme un papel diciendo que tú aceptas que yo tenga otra mujer, cosa que yo encuentro que es muy fuerte, es muy duro. Entonces, claro, muchas mujeres de Marruecos no quieren divorciarse porque está mal visto, porque no tienen recursos, porque no saben a dónde ir, porque muchas cosas, entonces lo aceptan. Lo que dice la Mudawana está bastante bien. Está bastante bien si tienes en cuenta que las mujeres cuando se divorciaban pues no tenían derecho a manutención, cuando se divorciaban no había repartición de bienes, cuando se divorciaban si querían la custodia de los hijos no tenían derecho a ninguna otra clase de ayuda, etcétera, etcétera. Antes, por ejemplo, la mujer se divorcia y no tiene nada en casa, o la repudia el marido y todo lo que es de casa es del hombre. Ahora ya se hace un contrato prematrimonial que es mitad-mitad, o bien todo lo que se hace después del acta de matrimonio es entre los dos. Un punto que es el que más considero el más importante de la Mudawana del 2003 es la tutela compartida de los hijos, que ahora la mujer sí que se considera que estos hijos son suyos también y tiene, que antes no, era todo del marido, incluso los hijos eran solo del marido. Un juez puede decir, pues mira, tú tienes que darle un 20% de tu sueldo, que es lo que pienso yo que debes poner para la manutención de tus hijos. Pues hombre, si no le da la gana dar ese dinero, no lo va a dar. Con declararse insolvente, con dejar de trabajar, con hacer una serie de cosas, a esa persona, yo digo que la Mudawana no ha solucionado nada. Una cosa es lo que pasa en la realidad, ¿vale? Y otra cosa es la ley. Legalmente los hijos eran del marido. Entonces, por ejemplo, la tutela siempre la tenían los maridos. Ahora no. Ahora la tienen las mujeres, creo, no estoy segura y en esto me puedo equivocar, los chicos hasta los 12 años y las chicas hasta los 16 o algo así. Y este derecho, por ejemplo, los maridos lo utilizaban antes solo para fastidiar a la mujer. Yo no tengo nada que hacer con los hijos, pero claro, para fastidiarte a ti te quito los niños. Ahora con la ley esa, ya bueno, se ha quedado claro que hasta los 12 y ya está. No noto yo que la gente esté bien, esté feliz, esté con el cambio. Vale que al principio, cuando cambió, era un logro grandísimo para las mujeres, sí, pero las leyes hay que aplicarlas. Pero si tú una ley la tienes y no la aplicas, ¿para qué la quieres? De hecho, la nueva Mudawana, que mejora la situación de las viudas y de las repudiadas, no se pronuncia en torno a un aspecto fundamental de la vida real, como es la herencia, cuyas condiciones siguen vinculadas al ámbito religioso y que la comisión creada por el rey, en la que figuraban algunas mujeres, no llegó a abordar siquiera. Hay mucha gente que la conozco que lo acepta, pero hay otras mujeres y otras chicas que no lo aceptan y tienen todo el derecho de reclamarlo y de, bueno, que les escuchan, pero para mí yo lo acepto perfectamente bien, porque el hombre tiene más necesidades y aún así, aunque nosotros estamos luchando de estar como el hombre, trabajamos fuera, todo eso, pero en algunos casos decimos siempre que es el hombre que tiene que trabajar, que tiene que ayudar a toda la familia, de dar todo a la familia. Entonces nosotros mismas no hacemos todo como el hombre. Dejamos todas, hay muchas cosas, por ejemplo, yo en mi casa hago algunas cosas y mi marido, por ejemplo, no salgo fuera con él al jardín de ayuda, aunque él me ayuda en casa, en mi cocina y todo eso, pero yo no le ayudo mucho. Hablo de mí, no de todas las mujeres, pero hay mujeres que no, que están luchando para tener todo como el hombre. Antiguamente, en la religión musulmana, las mujeres no tienen ninguna obligación a gastar ni un céntimo en su casa. ¿Vale? Ella tiene más dinero que el marido, él es quien tiene que mantener la casa. Pero claro, esto antiguamente, ahora no se hace. Las mujeres trabajan fuera, trabajamos dentro, después. Y claro, en la herencia se tiene que ser igualitaria. Yo tengo una hija, no tengo un varón, ¿vale? No tengo un chico, tengo solo una niña. Sí, y yo tengo una casa. Esa casa, por ejemplo, si a mí me pasa cualquier cosa, me muero, entran todos mis hermanos. Y si mis hermanos han muerto, entran sus hijos en la herencia. Entonces, pero claro, si yo tuviera 11 chicas y solo un varón, no entra nadie.
Entonces, claro, es injusto también esto. Y entonces, claro, esto se tiene que cambiar también. Lo importante, analizaba en su día Tahar Ben-Jelloun, es que ya no se puede tratar a las mujeres como seres inferiores. Dejarán de ser víctimas de la conducta inicua de los hombres. Los fanáticos seguirán pretendiendo arrastrar a Marruecos a un retroceso, pero sus posibilidades son muy escasas. Para salirse con la suya, habrían de oponerse al menos a la mitad de la población. Las mujeres marroquíes se han situado siempre a la vanguardia del progreso. Todo aquello que ha cambiado en Marruecos se debe en ellas, en gran medida. Lo que te decía antes, que yo no puedo juzgar a la persona que la han maltratado o a la mujer que la han repudiado en casa de su padre con 3 niños. Yo no me puedo poner en esa situación porque yo no lo he vivido, yo no sé lo que es eso. Yo puedo hablar a lo mejor fríamente, uy, fíjate, si la mujer en Marruecos, pobrecita, la mujer musulmana está mal vista en cualquier parte del mundo, el velo, el no sé qué, el no sé cuánto, y darme... Pues no, yo no. Claro que existen flecos en toda esta legislación de inspiración coránica. Por ejemplo, no queda demasiado claro qué ocurre si una mujer marroquí decide casarse con un nazrín, con un infiel al Corán. De entrada, el matrimonio no es reconocido oficialmente y podría ser objeto de sanción. Los hijos, por supuesto, serían considerados ilegítimos. En la vida cotidiana, el matrimonio influye también sobre la indumentaria. Por ejemplo, las mujeres casadas suelen ir más tapadas que las solteras, sobre todo en el ámbito rural. En los últimos años se está extendiendo la costumbre de usar hijab, el pañuelo islámico que deja el rostro al descubierto y que es utilizado por las mujeres especialmente a partir de su primera menstruación o en todo caso cuando cumplan 15 años de edad. El niqab también puede verse en algunas regiones, aunque su uso no está tan extendido. En Marruecos, salvo excepciones, apenas se ven otros velos como el chador, más frecuente en Argelia, o el burka, propio de los países del Golfo o de Afganistán. Para mí el velo ahora mismo lo están llevando por moda, no realmente por la convicción que tenga la gente. Y yo pienso que eso es una manera de querer reivindicar algo que no sé lo que es. Pero yo siempre he pensado que hay que respetar a los que llevan el burka, a los que llevan el niqab, pero no por obligación, sino por decisión propia. Hay que respetarlos igual que ellos me tienen que respetar a mí. La economía familiar, por otra parte, sigue bajo el control del marido, aunque la mujer ya tiene una idea aproximada del presupuesto doméstico, algo que no siempre ocurrió en el pasado. Otros indicadores de la realidad marroquí tampoco benefician a la mitad del mundo. Por ejemplo, más del 60% de las mujeres no saben leer ni escribir, una cota que sube hasta el 80% en las sociedades rurales. Claro que el analfabetismo masculino llega a su vez a la mitad de la población. Ya existen algunos estudios que vienen a demostrar, por un lado, la sobreexplotación de la mujer, tanto en la ciudad como en el campo, así como las trabas existentes para que completen estudios. Es el caso de la investigación que ha llevado a cabo la Unión Nacional de la Mujer Marroquí, cuya sección provincial de Tetuán preparó un informe en torno a la mujer rural del norte de Marruecos, en la zona de Oulat. Se ha hecho este estudio sobre todo la cuenca de Ouadlaou, abarcando 9 pueblos. Se ha destacado que la mujer está muy discriminada dentro de la cuenca y es el hombre quien beneficia de todo lo que la mujer trabaja y produce dentro de esta cuenca. De esas y de otras experiencias se han derivado algunos proyectos como el que esa misma organización lleva a cabo en Tetuán a fin de intentar rescatar a la mujer de la exclusión. Claro que no suele ser fácil y no siempre por razones estructurales. La asociación beneficia de un centro educativo de formación en la ciudad, donde hay muchos talleres de analfabetismo, de idiomas, sobre todo castellano, que está muy solicitado por las chicas que están casadas con inmigrantes que van a España. Tenemos un taller de peluquería, de informática y de costura y de manualidades. Destaca también un taller que hemos montado hace ya 2 años de fabricación de queso tradicional en la comunidad rural de Ain Lassan, está entre Tetuán y Tánger,
Antes cada una mujer se lo fabricaba en su casa, pues la asociación se ha encargado de montar un taller que nos ha dado la comunidad y actualmente están trabajando ahí, colectando leche y están produciendo queso tradicional dentro de normas higiénicas. Más allá de la reforma de la mudawana, Marruecos todavía sigue manteniendo una sociedad esencialmente patriarcal y las funciones de la mujer se relacionan preferentemente con la maternidad. Si la incumplen, la poligamia o el repudio suelen estar asegurados. La mudawana como reforma legal es un avance importantísimo, como reforma legal, como documento legal. Como aplicación social deja mucho que desear. De hecho, hay muchas organizaciones sociales que están trabajando por la aplicación de la mudawana. Entonces, es una ley que vale para un feminismo, para la aplicación de un feminismo de una esfera un poco alta, de un feminismo de una clase social media alta que existe en Marruecos, pero no es una ley que la gente, hay que hacer un trabajo de base social para que la gente del mundo rural, la gente que vive en los suburbios pueda aplicarla. Yo creo que realmente, y esto soy muy crítica, porque hay muchos hombres intelectuales que tienen el discurso, pero en la práctica, y yo estoy realmente muy cansada de gente que me da, soy muy alérgica, tengo una alergia tremenda a los hombres que me vienen a decir los derechos de la mujer, no sé qué, no sé cuánto, y el primero que hace es machacar a sus hijas o a su mujer o a su madre o a sus hermanos en casa. Por lo tanto, es un discurso muchas veces. Se siguen produciendo en las zonas rurales o matrimonios permitidos con menores de edad. De hecho, hay una zona, en determinadas zonas rurales incluso se da un tipo de prostitución camuflada con el matrimonio, en el que se firma un papel legal con la niña, tú te la llevas una semana y después la divorcias, que es un sistema de prostitución que se da mucho en los países donde está muy integrado el islamismo, porque la prostitución está muy perseguida. Entonces, con un matrimonio de una semana que te firma un adul, tú estás haciendo uso sexual a cambio de un dinero que le das a la familia y después a la semana puedes divorciarla. Esto se está detectando en determinadas zonas rurales con respecto a niñas bastante pequeñas, 14, 15 años, 16 años. Entonces, sí, hay un avance legal importante, tenemos una base legal, pero todavía hay un trabajo social muy grande que hacer, donde el tejido asociativo, la sociedad civil, debe ser el principal exponente de que la mudawana se lleve a cabo caso por caso, mujer por mujer. Hasta época bien reciente, las mujeres marroquíes ejercían tan solo como amas de casa, a menudo en situación de práctica esclavitud. Así ocurrió durante la primera mitad del siglo XX, cuando las más pobres empezaron a acceder a algunos trabajos como el servicio doméstico en casa de colonos franceses o españoles y en el domicilio de marroquíes enriquecidos. También obtuvieron empleo en hospitales y fábricas, pero apenas suponían una minoría y solían ser emigradas del mundo rural. Ese número de operarias aumentó perceptiblemente después de la Segunda Guerra Mundial. Tras la independencia de Marruecos, se incrementó el número de niñas escolarizadas y al mismo tiempo el de mujeres que se incorporaban al mercado laboral. La zona del norte de Marruecos se sabe muy bien que las que más trabajan son las mujeres. Entonces, claro, son mujeres que han trabajado la tierra durante mucho tiempo. Por lo tanto, para mí, que salgan a trabajar no es nuevo. Lo que pasa es que vivir en estas condiciones son muy violentas y muy duras también. Es bueno que las mujeres tengan un trabajo, pero hecho de estas maneras, sin acompañarlo con otros servicios, otros derechos, está cascando mucho a la mujer otra vez. El número de mujeres trabajadoras fue increciendo. Pese a la dificultad de obtener datos estadísticos fiables, se dice que en 1986 ellas conformaban el 26% de la población activa en las ciudades y el 43% en el ámbito rural, dedicadas fundamentalmente a tareas agrícolas o ganaderas. El descenso del empleo femenino se notó especialmente en la administración, cuando la Ley Financiera de 1995 permitió constatar que el número de empleados de la función pública se había visto reducido de 50.000 a 12.000.
y en su mayoría los despidos afectaron a la mujer. Ese revés, sin embargo, tuvo consecuencias impredecibles. Por ejemplo, muchas mujeres sobradamente cualificadas apostaron por el autoempleo o por la iniciativa privada. De hecho, hoy se calcula que en Marruecos hay más de 10.000 empresarias, algo que resultaría insólito tan solo 20 años atrás. A día de hoy sí, las niñas tienen las mismas oportunidades de estudio que los chicos. Ya no es como antes, que solo estudiaban los chicos y las chicas ya no tenían oportunidad de estudiar, pero últimamente sí, tienen la misma oportunidad. Inclusive son más avanzadas en los estudios que los chicos, porque en otras épocas no han tenido oportunidades y no sé, ahora la quieren aprovechar. Es cierto que cada vez son más los chicos y las chicas jóvenes que se forman en otras universidades de España y que luego cuando terminan la carrera, sobre todo las mujeres, porque esta sociedad más patriarcal quizás, sobre todo las mujeres, vuelven aquí. En el caso de algunos chicos a lo mejor no vuelven, se pueden quedar en España, pero la mujer aquí es verdad que tiene menos libertad, que está más sometida por la costumbre, por lo que sea. Y es cierto que vienen aquí y cuando terminan la carrera en España, y algunas de ellas, si no se casan rápidamente, pues pueden verse ejerciendo la profesión que han estudiado. De las cosas positivas que para mí, el desarrollo de la mujer y ocupando puestos como en todo el mundo, ¿no? Se está llevando a cabo también en Marruecos. La migración masiva de los hombres y la deslocalización de empresas occidentales rumbo a Marruecos provocó un aumento de la mano de obra femenina desde la industria agroalimentaria al sector textil, aunque siguen manteniendo una fuerte presencia en el mundo agropecuario, en el servicio doméstico, en el turismo, en los centros de llamadas, en los negocios online, en los medios de comunicación o en la administración. Hoy por hoy, las mujeres suponen un 25% del funcionariado marroquí, aunque la mayor parte de sus empleos estén en la parte más baja de la pirámide burocrática. Tengo la carrera de Filología Española en la Universidad de Tetuán. Lo que he tenido más a mano ha sido trabajar de auxiliar administrativo, que es lo que más te pide. El idioma sí que me ha servido. Hablar español, francés o árabe me sirve para eso, pero los dos trabajamos en el consulado, entonces los dos tenemos por la mañana el mismo horario. Yo además de trabajar por la mañana, trabajo por la tarde, entonces él es el que se queda con la niña por la tarde, en el tiempo porque por la mañana está en la guardería, entonces por la tarde la niña se queda en casa con su padre. Y ya cuando salgo yo, pues ya me ocupo de la cena, el baño, la cama, dormir, todo eso. Aún bajo todas las cautelas precisas en el caso de las estadísticas marroquíes, puede decirse que la tasa del paro femenino afecta al 35% de mujeres de estudios superiores, un 27,2% de estudios secundarios y un 17,3% de primarios. Paralelamente a todo ello, se ha dado una emigración interior que no solo ha ido del campo a la ciudad, sino que a partir del reinado de Mohamed VI ha beneficiado al norte de Marruecos, que empieza a desarrollarse después de años de abandono. La mentalidad del norte de Marruecos no es como la del centro o Rabat o Casablanca, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, no. Hay muchas mujeres que te dicen, yo sin acabar mis estudios no me caso. Pero aquí no, yo me caso. Si me viene un buen partido, me caso. Y si tengo que dejar, los estudios los dejo. Por lo tanto, los estudios muchas veces vienen en el segundo grado. Ellas siguen manteniendo en funcionamiento el hogar, pero deben alternar el trabajo doméstico con jornadas de hasta 12 horas en los polígonos industriales del extrarradio. De ahí que de un tiempo a esta parte empiece a aumentar el número de niños que crecen en las calles, aunque su escolarización también se haya extendido hasta niveles inéditos en Marruecos. Las escuelas, sobre todo en los suburbios,
están con una ratio enorme. No hay escuelas, no hay profesorado, hay profesores que pueden llegar a tener una ratio de 60 niños, 50 niños en una clase, con lo cual hay muchos niños que al final no van al colegio, que se quedan en la casa porque no hay un sistema escolar que se ofrezca, que sea bueno, y entonces los niños pasan mucho tiempo, hay mucho asentismo escolar, la madre está fuera del núcleo familiar, los padres suelen estar más en los cafés o haciendo una vida totalmente independiente porque sociológicamente no dan el paso de ocuparse de sus hijos, con lo cual hay muchos niños que con ese asentismo escolar pasan a educarse en la calle o a estar en la calle. Hay una inmigración de menores que está ahí, que no es como la pensamos, no tiene esa dimensión magnífica que le damos en España, pero que sí que tiene un componente que es un componente de protección de esos niños que llegan al Estado español, que debe de estar ahí, que es un componente bastante fuerte. Entonces son niños que tienen una problemática que no es una problemática del conjunto de los niños marroquíes. Yo conozco muchísimos niños marroquíes que van a sus escuelas, tienen una familia estructurada y desde luego no conozco a ninguno de esos niños que hayan hecho una inmigración ilegal. Otra cosa es que muchas familias marroquíes van a trabajar a España y esas familias se llevan a sus hijos y eso se puede considerar que es un niño inmigrante, pero no creo que tenga mucho que ver con esa inmigración clandestina. Mención aparte merecen las redes de trata de blancas que a menudo han esclavizado a mujeres marroquíes a las que se incorpora, a veces sin salida posible, a la prostitución en la orilla europea del Estrecho. Pero el contrabando en muchos casos también tiene rostro de mujer, como ocurre en los pasos fronterizos de Ceuta y de Melilla, en donde se registra un trasiego diario de matuteras que transportan mercancías de todo tipo y al que suele identificarse con el nombre, entre entrañable y despectivo, de hormiguitas. Entonces estas mujeres se levantan muy temprano por la mañana, se van a Ceuta, compran mercancía que puede, en tema de peso, puede ser entre unos 40 o 50 kilos, la cargan a sus espaldas y vuelven a pasar por esas fronteras. La verdad es que son fronteras durísimas para las mujeres, puesto que están sometidas pues, a la corrupción policial, a avalanchas que se producen, donde a veces son pisoteadas, de hecho ha habido muertes, están sometidas a una serie de problemas que lleva consigo el tema de una economía informal allí en una frontera. Durante los últimos años, por otra parte, ha descendido el número de mujeres marroquíes que intentaron la aventura de cruzar el estrecho. Tampoco el número de hombres ha crecido. Y hay un cambio. Ahora el hermano deja a su hermana que vaya a trabajar al extranjero de inmigrante. El marido también lo deja. Eso ha debido ser por los cambios de valores y ha debido ser el surgimiento del individualismo y ha debido ser por estos cambios socioeconómicos que conoce también Marruecos. Durante las últimas décadas, numerosas mujeres han decidido cruzar el estrecho y lanzarse a la aventura de sobrevivir en otro mundo, un fenómeno que parece ir acentuándose. Porque inmigran por varios factores. Primero que hay este rol que ha cambiado. Después, no sé qué porcentajes hay que en cada caso. Hay también la situación económica, hay el fracaso escolar, hay la falta de servicios, el crecimiento de estos barrios periféricos del éxodo rural, de barrios construidos de manera ilegal, falta de trabajo. También puede ser por imitación, puede ser que está de moda, inmigrar está de moda ahora. Hay chavales que conocemos, cruzan al estrecho como si fuera un juego, voy y vuelvo. Es muy cercano. A veces cuando miro, veo Cádiz, por ejemplo. Entonces es que te parece un río entre dos ciudades, es como Rabat y Salé, por ejemplo, dentro del río.
Y entonces, claro, pero también hay gente que ya perdió confianza en el sistema marroquí. Hay padres que la situación familiar no es tan tremenda, no tan así, sino que piensan que aquí sus hijos no tienen futuro. Y esto juega mucho la escuela pública, que ya no hay salida. Chavales que están allí no hacen nada, todavía malos tratos, el nivel bajísimo y no ven salida. Y la única salida... El colectivo inmigrante tiene una situación que le llamamos de doble vulnerabilidad. Es decir, por una parte es más vulnerable al tema de violencia, porque si no tiene regularizada su situación, o si la tiene regularizada pero depende de muchas circunstancias externas, dependencia económica, dependencia personal, pues lógicamente aguanta más situaciones de violencia. Cuando digo la palabra aguanta, la meto entre comillas, ¿no? Porque significa que tiene tantas dependencias que el tener una violencia de género, una violencia de su maltratador, es una circunstancia más que lo que hace muchas veces que le impide ir a pedir ayuda. Luego también, mientras más problemas tenga una persona, menos prioritarios son otras cuestiones que considera secundarias. Por ejemplo, si tiene, lo que he dicho, regularizar su situación, problemas de trabajo, es muy de segundo grado el hecho de estar sufriendo violencia. En los 70 y en los 80, muchas marroquíes emigraban a España para trabajar en el servicio doméstico. Ahora vuelve a incrementarse su presencia en los suburbios andaluces, solo que pretenden realizar aquel mismo trabajo, aunque estén mucho más formadas que sus madres o que sus hermanas mayores. Se está un poco volviendo al origen de la inmigración marroquí en la provincia de Málaga, que siempre empezó pues, con mujeres que venían a trabajar en servicio doméstico y a formarse muchas de ellas en la provincia de Málaga. Con el boom de la construcción vinieron también muchos hombres, ahora la construcción está parada y muchos de ellos pues están retornando a sus países de origen o buscando trabajo en otros sitios y vuelve a ser una demanda mayormente femenina, sobre todo en servicio doméstico, y afortunadamente encontramos también cada vez más mujeres marroquíes que tienen ya una cualificación y que demandan trabajos de más cualificación. No me gustaría vivir en Europa, me gustaría vivir con mi gente, con mi familia, no puedo cambiar mi sitio, no. Me gustaría ir de vacaciones, me encanta España, me encanta. He visto solamente España y Alemania, pero me gustaría vivir aquí. Entre 1958 y 1990, al menos una de cada 2 niñas acudió al colegio, aunque solo una de cada 3 cursó estudios secundarios. En la educación superior, la presencia de la mujer en las aulas se multiplica por 80 hasta finales de siglo, constituyendo hoy el grueso de los estudiantes universitarios. Sin embargo, muchas de esas mujeres que llenan los campus se debaten entre el estereotipo tradicional y ese nuevo modelo de vida que le lleva, por ejemplo, a retrasar la edad de su boda hasta que no logran la autosuficiencia económica. Aquí en Marruecos también, como en todo el mundo, también la mujer o las niñas estudian. Pero hay problemas cuando hay familias que más religiosas por temas de salir fuera, porque por ejemplo en Tetuán no hay muchas universidades, entonces necesitamos ir a otra ciudad para estudiar o terminar nuestros estudios. Entonces, si el hombre estudia bien, como el chico estudia bien y tiene entonces los resultados bien, pues se va, por ejemplo, a Rabat a estudiar para estar médico o arquitecto y todo eso, y una chica que tiene, por ejemplo, saca muchos resultados y no puede salir fuera, entonces se entra en una universidad de económica o algo así, y no termina sus estudios como ella debería, que necesitaba o le gustaba hacer, por tema de la religión de los padres, de no salir y algo así. Una amiga mía que en su facultad, por ejemplo, que era de humanidades, pues había más mujeres que hombres. Luego hay otras facultades, como en España, a lo mejor las escuelas técnicas, en las que los hombres son mayoría, pero en principio todas las alumnas, todas las chicas que acaban un bachillerato pueden ir a la universidad y no creo que haya mucha distinción entre que sean chicos o chicas. Muchas veces es la mujer la que se lleva el puesto de trabajo que un hombre, y además, por ejemplo, en Marruecos hay muchísimas profesiones que ejercen las mujeres, como por ejemplo profesiones que a lo mejor nos parecería a nosotros
extraño, como el ejército, o hay muchas ingenieras, hay muchas arquitectas. Yo creo que el mercado laboral por igual está copado de hombres y mujeres. Sin embargo, todavía hay muchos obstáculos a la educación plena en todos sus niveles. La falta de infraestructura, desde centros educativos a carreteras o redes de transporte público en el ámbito rural, es una de sus causas. Se mantiene, por otra parte, el carácter no obligatorio del sistema educativo, lo que retrasa considerablemente la escolarización. Pero además sigue existiendo resistencia a que las mujeres se instruyan por parte de la sociedad tradicional marroquí. Todavía la educación que se hace en la familia da bastante importancia al varón. Vino las leyes, que son las leyes del nuevo código de la Mudawana, pero ellos solos no son suficientes. Hay que trabajar sobre la cultura, sobre los valores. Hombre, depende de qué clase social estemos hablando. Porque yo me imagino que en cualquier otro país del mundo los que no pueden permitirse una carrera, pues no se la pueden permitir, sean hombres, mujeres o de que da igual el sexo, pero aquí la mujer cuando tiene inquietudes y quiere seguir estudiando, puede seguir estudiando. Las reticencias a la escolarización de la mujer apenas son perceptibles en el Marruecos de hoy. También suele aceptarse su alfabetización, incluso en edad madura, pero ya es otro cantar que puedan acceder a la educación universitaria. Las jóvenes marroquíes, al igual que los jóvenes marroquíes, porque hay una igualdad en la educación, comienzan normalmente el colegio a los 6 años. No hay una educación infantil, como si dijéramos oficial, aunque muchos de ellos van a escuelas infantiles o a guarderías. Y a partir de los 6 años hasta los 16 hay una enseñanza dividida en una educación primaria, que son 6 años, y una educación secundaria, que son 3. Más tarde, luego está el bachillerato, que son otros 3 años. Yo creo que las jóvenes, los niños y las niñas tienen por igual la educación, es decir, yo veo los colegios marroquíes y creo, por lo que he hablado con mis colegas marroquíes, que más o menos están al 50%. Hay mucha conciencia para la escolarización de las niñas, pero llegan hasta primaria, como he dicho, hasta primaria. Para secundaria, los pueblos no tienen secundarias, la mayoría de pueblos no tienen secundaria, tienen que desplazarse a otra ciudad. El hecho de crear una universidad en Tetuán, que Tetuán es una ciudad muy tradicional, ha favorecido muchísimo el hecho de que las chicas, sobre todo, terminan los estudios, porque antes, después del bachillerato, las chicas tenían que ir hasta Rabat o Fez para terminar, y no todas las familias podrían aceptar esto. Otro punto positivo es la creación de centros que se llaman pluridisciplinarios, donde se estudian poco de cada, y se ha creado una en Alarache, por ejemplo, para que las chicas de Sarkbir, de Larache y eso pueden beneficiar de estos estudios cerca de sus familias, van a estudiar y regresan por la noche a sus casas. También otra cosa muy positiva que hemos notado es el programa de analfabetización que ha lanzado el Estado. Está solicitado únicamente por mujeres. El éxodo de la sociedad rural a las ciudades ha cambiado el modelo de casa tradicional por el del piso, en donde fenómenos como el de la poligamia se hacen materialmente inviables. Pero también es difícil seguir acogiendo entre sus 4 paredes a la suegra, a la hermana divorciada o a la viuda a la que daban amparo las antiguas redes familiares. Entonces esa incorporación de esa mujer que está muy controlada en el núcleo familiar a ser la responsable económicamente y visible en el barrio y demás de esa economía familiar, le ha llevado por una parte a un empoderamiento que todavía no está teniendo sus frutos, porque lo que por otra parte está pasando es que el hombre está como resentido de esa imagen de esa mujer que tiene una independencia económica, pero que aún no tiene una independencia social del núcleo familiar. El hombre percibe que algo está cambiando y muchos dimiten del ámbito familiar, refugiándose en la calle o en el cafetín.
donde siguen reinando como un monarca absoluto, los divorcios aumentan y el integrismo gana adeptos. Marruecos me parece que tiene que hacer de la igualdad uno de los ejes de su democratización, porque además la igualdad no es solo un valor humano, que por supuesto es el principal, sino también es un valor económico y es un valor social. En la medida que haya mayor igualdad favoreces un clima de inversión, un clima de seguridad, un clima de personas que vendrán a una cultura donde se sentirán mejores acogidos. Y en este sentido yo creo que se están haciendo esfuerzos muy importantes por parte de asociaciones de mujeres que reivindican su papel dentro de la sociedad. La sociedad estamos formados por dos, no podemos separarnos y además tenemos maridos, si no tenemos maridos tenemos hijos, si no tenemos hijos tenemos padres, si no tenemos padres tenemos hermanos y entonces claro, es una parte que se hace y si ellos necesitan este acompañamiento porque tenemos que hacer esfuerzo todos. Hay un movimiento muy interesante, pero que está más bien basado en Casablanca, que es el movimiento por las libertades individuales. Es un movimiento donde hay una presencia femenina bastante interesante y ese movimiento por las libertades individuales habla de, bueno, si yo quiero comer en el Ramadán, si yo quiero tener otra sexualidad, y habla de cosas que en este país aún no se habían hablado. Y la presencia de mujeres dentro de ese movimiento me parece interesantísima. Yo creo que ese es el gran reto, que la mujer se empodere y que la mujer sea independiente para tomar decisiones por sí misma. Mención aparte merece la presencia de las mujeres marroquíes en la vida política, que en el caso de Marruecos se remonta a la fundación del Partido del Istiklal, el Partido Nacionalista, en 1944, a través de las secciones femeninas de dicha formación independentista. Hay muchas mujeres ya que quieren colaborar y cooperar en muchas cosas, ya no se quedan solo en casa ahí educando a los niños y ya la mujer ha evolucionado muchísimo, ya vamos poquito a poco logrando la igualdad de género. Y últimamente hay mujeres que han logrado estar en altos puestos de toma de decisión. Mujeres ministras, no sé, en altos cargos. Hay muchos hombres que les cuesta que la mujer tenga un puesto más alto que ellos o que les mande o simplemente tener una mujer como jefa. Bueno, no podemos generalizar, pero mayoritariamente hasta ahora, como se han indicado sobre otros valores, que los valores de la igualdad no lo van a aceptar fácilmente. Si lo aceptarán para guardar su puesto de trabajo, no porque están convencidos de esto. Desde la Constitución marroquí de 1962, las mujeres cuentan con el derecho al voto y pueden presentarse a las elecciones, pero no ha sido frecuente que lo hagan. En 1993, las dos primeras mujeres marroquíes lograron escaño en el Parlamento, una de ellas representando al Istiklal y otro a la Unión Socialista de Fuerzas Populares. A mí me parece que hay un escaparate que intenta exhibir ciertas igualdades que en el fondo no son tales. Elegir a las mujeres para gobernar no es que gobiernen las mujeres, es otro modo de gobernar de los hombres. En ese sentido, creo que cuando se habla de gestión femenina, lo que habría que hablar más que de cuerpo físico sería de modos de gestionar las cosas donde las mujeres tienen mucho que aportar por la propia experiencia vital que ya llevan. Los hombres lo que tienen que entender es que la igualdad no es un asunto de reivindicación de las mujeres frente a ello, sino que es más bien un proyecto para hacernos humanos de otra manera. Las condiciones laborales suelen equiparar salarios a distintos niveles, pero el problema sigue siendo llegar a determinadas cotas del escalafón. Pero en Marruecos, en el sector ni público ni privado, las mujeres yo pienso que ganan lo mismo, porque para una mujer que llega a un puesto, a un alto cargo de responsabilidad en una gran empresa o en el sector público, esa mujer gana lo mismo que un hombre. Otra cosa es el trabajo y lo que cuesta llegar y lo que tiene que hacer una mujer para mantenerse en un puesto de esa envergadura. Eso es otra cosa. Hoy en día en Marruecos hay 7 asociaciones de mujeres que luchan para poner fin a la discriminación sexual en todas sus formas. 4 de estas asociaciones
eran en su origen secciones femeninas dentro de partidos de oposición. Ahora ya no. Se trata de un pulso similar al que se libró antes y ahora en la orilla española del Estrecho. Compartir poder es compartir espacios, y compartir espacios es respetar nuestra posición de dignidad en todos los lugares. Tenemos que encontrarnos en todos los lugares para realmente reflexionar sobre ello. Es importante que los hombres sepan que el valor de las personas no reside en un sentimiento de poder, sino en un sentimiento de pertenencia, en un sentimiento de saber que las cosas hay que hacerlas desde la integración de todos. Durante la última década, el número de mujeres marroquíes que participan activamente en las asociaciones o en los partidos políticos islamistas ha aumentado de manera espectacular. Se trata de feministas con pañuelo o con velo, que para todos los marroquíes simboliza la afiliación islámica y la devoción tradicional de quienes lo llevan. El discurso islamista es un discurso que cala muchísimo, es un discurso religioso, es un discurso simple, es un discurso que habla de justicia social. Es verdad que en el discurso no hay un componente de libertad, como nosotros lo entendemos en Europa, pero sí que hay un tema de justicia social que cala mucho, en hombres y en mujeres, porque está hablando del tema de la pobreza, está hablando de distintos temas que en este país duelen, como el tema de las desigualdades sociales. Las personas que tienen la ideología integrista en este sentido, claro, las mujeres siempre durante toda la historia se han utilizado para llegar a lo que quieren estos hombres que hacen política, ¿vale? Seguro que hay políticos integristas que creen realmente en su discurso. Seguro que hay. Poca gente, pero seguro que hay. Igual en todas partes, que hacen el discurso y quieren hacer el cambio real. ¿Que están utilizando a las mujeres para atraer? Y tanto que sí. ¿Que están haciendo todos estos gestos para tener votos, para decirlo de esta manera? Y tanto que sí. Porque con eso pueden tener el poder. Las religiones han machacado a las mujeres. La religión judía, el integrismo, estamos hablando del integrismo musulmán, pero ahora en Europa el integrismo católico es tremendo, el integrismo judío es tremendo. La derecha está subiendo. ¿De qué estamos hablando? No solamente integrismo musulmán. Y todo esto es malo para todos, que sea para los de América Latina, como puede ser los de los chinos, o como puede ser. Tenemos que tener una sociedad justa que cree en sus ciudadanos y que hace para que todos tengamos los mismos derechos y los mismos deberes. Es que claro, muchas veces Occidente es el integrismo musulmán, el integrismo... No, que en su casa tienen integrismo. Cuando pienso en los del Opus Dei, de unido también, de unido las cosas que tienen, que claro, cuando pienso en los italianos ahora mismo, todo lo que está pasando en Italia, dices, pero ¿a dónde van? En Francia, que nosotros tenemos Francia como referente de derechos humanos, de la sociedad del bienestar y todo lo que está pasando. Entonces la derecha está subiendo en todas partes. Y para mí la derecha es integrismo también. Salvo que un golpe de mano conduzca hacia la involución de todo lo que viene ocurriendo en Marruecos durante los últimos años, nos encontramos ante un viaje sin retorno hacia un mundo más igualitario, aunque la velocidad de los cambios no satisfaga a todos. Me creé con una familia que los hombres comen solos y las mujeres comen solas. También cuando hay bodas lo mismo pasa, que los hombres están de una parte y las mujeres de aquí. Y eso solamente no pasa conmigo, pasa con muchas familias. Pero yo con mi hija y con su padre y todo eso es otra cultura, ella se ha creado más abierta, más comunicativa que yo, pues espero que logra lo que no he logrado. Me gustaría que ella pues termine sus estudios y que haga lo que ella quiera. Quizá, en el fondo, cualquier análisis sobre la situación de la mujer a una u otra orilla del estrecho no tenga que pasar por ese norte y sur del dinero, sino por las clases sociales, a uno y otro lado de ese mismo abismo. Yo, como mujer, siempre he tenido las mismas oportunidades que cualquier hombre. Siempre.
pero también porque yo no he dejado que nadie me quite mi oportunidad en ningún sitio. Entonces yo jamás he reivindicado el ser igual que mi marido, porque yo tampoco soy igual que mi marido, yo soy una mujer y no soy igual que él. Yo puedo tener niños, él no, pero yo puedo cuidar de mi hija y él también. Pero yo puedo trabajar y él también, pero él puede hacer otras cosas que yo no puedo hacer. Luego, la cuestión es compaginarse, compenetrarse, el intentar ayudarse para seguir. Y eso no solamente entre hombres y mujeres, sino entre todo el mundo, entre países, entre ciudades, entre diferentes culturas, entre todo. Con la urbanización y descentralización del poder, la escolarización de uno y de otro sexo, la participación masiva de la mujer en la vida pública, su incorporación al mercado laboral y todas las manifestaciones de la vida moderna, algo ha empezado a cambiar definitivamente en Marruecos.